Buenas noches. El proyecto abordado por el grupo de Natalie Hernández, Diego Parra, Juan Felipe Sepúlveda, Erika Duque y Daniel Humberto está basado en la integración de los 3 cursos que abordamos durante ese trimestre. Trabajamos entonces todos los aspectos importantes que vimos en la gerencia de proyectos, se evaluaron los aspectos ambientales y se realizó el análisis financiero del proyecto abordado. Es importante destacar que este proyecto contó con 2 líneas de trabajo, una línea que tuvo que ver con toda la incidencia de los procesos manuales, donde se determinó esa incidencia para mirar cómo afectaba la gestión financiera en los pequeños y medianos productores del sector ganadero, y la otra, lo que tiene que ver con el sistema de trazabilidad inteligente, para diseñar una herramienta que permitiera hacer trazabilidad en este mismo sector. Teniendo en cuenta entonces los beneficios de ese sistema de trazabilidad inteligente, sobre todo tiene que ver con la adopción de las buenas prácticas en el sector, la reducción de residuos que se generan con la realización del proyecto y la trazabilidad mejorada como herramienta integral. El proyecto Bobinova tiene como objetivo general examinar la incidencia de los procesos manuales en la gestión financiera. Para ello tuvo unos objetivos específicos y se realizaron unas actividades que permitieron dar cumplimiento al objetivo general. Cabe destacar que Bobinova se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia, en la región nordeste, en el municipio de Vegachí, Antioquia. Vamos Bueno, ya entonces a mirar cómo es el aspecto desde la gerencia de proyectos. listo. Entonces ya pasando al contexto, después de pasar del contexto a la gerencia de proyectos, entendiendo este proyecto en un desglose de 4 fases, nos encontramos con un primer momento que viene siendo la investigación, revisión de la literatura, que hace referencia al barrido de la información documental presente en diferentes fuentes donde podemos encontrar un aspecto importante y es el que el 60% del Producto Interno Bruto de este territorio depende de la ganadería. Entonces esto pues nos va dimensionando un impacto que tiene este proyecto sobre esta población objetivo. Una segunda fase del desglose, la estructura de desglose, es la caracterización de los productores ganaderos, siendo el segundo paso después de la identificación documental, ya una caracterización, un barrido de información in situ con los productores propiamente. Luego pasando a una tercera fase de análisis de datos y procesos financieros con la documentación ya de los procesos de la manipulación o la consignación de la información financiera que en estos momentos tenemos identificado es manual y ahí es donde entramos a una tercera fase, perdón, una cuarta fase que nos habla del desarrollo de las recomendaciones y estrategias, es decir, ya la implementación propiamente dicha. En la matriz RACI encontramos 4 actores fundamentales en la preparación y el desarrollo del proyecto, teniendo como cabeza y como ese rol principal el director del proyecto, que básicamente es el que está liderando como toda la estrategia, todo el organigrama de una manera pues vertical, seguido de un coordinador de investigación que ingresa o que tiene unos roles más importantes en las 2 primeras fases de la investigación documental existente y ya la caracterización, seguido por un coordinador de campo que tiene toda la responsabilidad de lo que es análisis de los datos en campo, adicional de lo que tiene que ver con el desarrollo ya de actividades a la par que ingresa el coordinador de análisis financiero, que es el que ya nos da pues la última pauta en cuanto a las recomendaciones y los entregables propiamente. En cuanto a un plan de comunicaciones, nos fuimos a lo más simple en cuanto al uso de herramientas tecnológicas como el Google Meet, Teams, Zoom, grupos de WhatsApp, correos institucionales. Esto porque es un grupo compacto, no es de una población muy grande, entonces es el manejo que le damos efectivo a estas comunicaciones de manera sencilla, entendiendo también que la comunicación sea directamente con productores y con unos entes muy puntuales
de control dentro del mismo territorio. Para el plan de adquisiciones tuvimos en cuenta 4 categorías principales. Estas vienen siendo lo que es contratación de personal, materiales, compra de materiales y suministros, equipo y software y los servicios logísticos que comprenden transporte y ya la parte digital de las telecomunicaciones. La idea es tener un plan robusto en cuanto a estos insumos y a esta contratación de personal para que pueda ser más eficiente y eficaz a la hora pues, de utilizar estos insumos dentro del proyecto. Entonces, una metodología aplicada es la de tener 3 cotizaciones para todas las compras o adquisiciones que se vayan a hacer, teniendo una diferencia entre un monto mínimo de 6 millones de pesos, donde entramos a partir de este monto a tener una exigencia contractual donde vamos a tener un tema de plazos, pólizas, cumplimientos para que se pueda pues tener un control eficiente de la prestación de estos servicios. Y un punto importante es el visto bueno que se le da por parte del director del proyecto y la junta directiva. En cuanto a la clasificación de los interesados, hicimos la matriz propiamente de los interesados con los participantes, teniendo en cuenta cómo es el relacionamiento, cómo esto nos indica cómo es el relacionamiento con estos actores, em, según pues la injerencia que tiene, según el poder que tienen en las decisiones o según los impactos que nos puedan dar en el desarrollo, en la preparación y en el desarrollo del proyecto, teniendo como principal actor al director del proyecto y ahí se desglosan los que tenemos que tener mayor control con análisis y los analistas financieros, los analistas legales, los que están dentro de campo y los que están dándonos las consultorías externas. Y en una menor medida lo que son los proveedores y los equipos de campo que de igual manera pues tienen su manera de ser monitoreados, pero tienen un manejo un poco menos intensivo y generan un impacto un poco menor. En cuanto a la conclusión de las metodologías, pues de las abordadas en el curso, vemos que la gerencia de proyectos sí nos da estas herramientas para poder direccionar bien el proyecto. Esto nos da mucha visión a la hora de tomar decisiones y de desarrollar de manera eficiente y eficaz en el momento pues en que se esté implantando el proyecto, se esté preparando y se esté implantando. Visto toda esta parte gerencial, miramos también cómo fueron esos impactos ambientales que el proyecto le aporta, ¿cierto? Aporta al medio ambiente de manera positiva o negativa. Todas las actividades en general fueron realizadas dentro de un espacio geográfico que es las oficinas. En estas oficinas entonces vemos que hay una cantidad de impactos que se ven reducidos como en consumos de recursos, de energía, de papel, de agua, de materiales, de tal forma que estos recursos impactan negativamente al ambiente, generando residuos y también una huella ecológica en el sector empresarial. Estas actividades como tal fueron evaluadas y al evaluar estas actividades se obtuvieron unos impactos importantes. Dentro de esos impactos importantes escogimos 2 que eran como los más significativos, que fue el consumo de energía y la generación de residuos sólidos como aspectos relevantes a tener en cuenta. A estos consumos o a estos impactos levantamos entonces los planes de manejo ambiental, de tal forma que se pudiera ver reflejado en la optimización de recursos electrodomésticos, recursos electrónicos, adquisición de dispositivos eficientes energéticamente y los cambios de luminaria o equipos obsoletos o reparación de aquellos en los que se presentaban algunas fugas energéticas que pudieran contribuir a ese consumo energético importante que destacamos. Entonces,
esa matriz o ese plan estuvo basado en las actividades propuestas y en esas actividades propuestas tuvimos unas metas y esas metas como tales eran disminuir en un 30% el consumo de energía eléctrica, minimizar las emisiones de efecto invernadero, capacitar al 100% del personal para que éste fuera consciente de ese consumo energético que se está presentando en las oficinas, porque es donde se pasa mayor tiempo y hay que establecer unas pautas de conciencia para aportarle a ello, teniendo en cuenta entonces que esas metas estaban establecidas a través de unos indicadores de monitoreo para darle cumplimiento como tal. Esto en materia energética. Y en materia de gestión integral de residuos, entonces la idea es realizar unas campañas de capacitación nuevamente para que todo el personal esté consciente de la utilización del manejo y la generación de esos residuos que se generan y darles el debido aprovechamiento, uso y disposición final de acuerdo a la clasificación de los mismos. De tal forma, entonces, se establecieron unos puntos de reciclaje para que se permita o que permitieran aumentar en gran medida ese valor agregado. De otra parte, se establecieron alianzas de reciclaje con empresas particulares que se encargan de hacer esta recolección adecuada de estos materiales y por ende también con la empresa de residuos de servicios públicos que maneja la administración municipal. Como meta entonces teníamos reducir un total del 50% de esa generación de esos recursos, aumentar el reciclaje en el 80%, capacitar al 100% del personal de apoyo en esas instalaciones e implementar unas estaciones de reciclaje. Para ello, entonces, se establecieron unos indicadores de monitoreo para dar cumplimiento entonces a estas metas. Es importante aclarar que estos fueron como los dos factores principales y a estos factores entonces se les establecieron unos programas de monitoreo y seguimiento tanto para ese componente energético como para el componente de residuos sólidos, que pretenden es hacer monitoreo de ese consumo, de esa generación de residuos para minimizar esos riesgos. Establecimos entonces en ese componente energético una meta y es que como mínimo cumplir con el 95% de esas actividades proyectadas en ese plan de manejo ambiental, ¿cierto? Entonces, cumplir el 100% de esas metas propuestas nos van a llevar a ese cumplimiento de al menos o por lo menos llegar como tal al 95%. Y entonces tenemos que tener en cuenta organizar un plan de trabajo para hacer monitoreo, para hacer registros, para hacer informes, para cumplir con las auditorías y de igual forma, en el componente de residuos sólidos sería exactamente lo mismo, cumplir con esas metas establecido bajo esos indicadores basados en esa misma cultura de registro, en esa misma cultura de conciencia de disminución de los componentes de residuos y aumentar la reducción del consumo energético. Es importante entonces que a estas fichas de monitoreo se les haga seguimiento, que haya unas personas que estén responsables, que sean como responsables para estos componentes y de igual forma que se establezcan unos recursos financieros para poder abordar estos temas. ¿Qué pretendemos o qué se pretende? Bobinova pretende generar unos beneficios sostenibles de tal forma que no solamente se genere en bienestar ambiental, sino también en bienestar de todos los colaboradores que están en la empresa, con un ambiente sano, con un ambiente cálido, con unas personas satisfechas, con una imagen corporativa en el sentido de que se proyecte como responsabilidad ambiental cuando no solamente para las auditorías ambientales, sino que sea un plus para la empresa como tal. Todo eso, ¿dónde va a quedar? En ahorros de costos, porque vamos a reducir los costos en pagar tanto valores energéticos en las facturas de consumo como también en la generación de residuos y por ende vamos a impactar de manera positiva al medio ambiente. ¿Qué se
¿Qué se pretende con esa implementación de este plan de impactos ambientales? Reducir esos impactos y contribuir a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo sostenible. Esa pues como gran